Consejera, Nueva Canarias Bloque Canarista no presentó enmienda a la totalidad a este proyecto de ley porque, como bien sabe, estamos a favor de la regulación y de la ordenación del uso turístico de la vivienda, lo que no quita que seamos críticos con el contenido del proyecto de ley, además de por la manera en la que se ha elaborado, tramitado y consensuado el mismo. En definitiva, regular y ordenar la vivienda vacacional, sí, pero rotundamente de esta manera no. Y voy a intentar, en el escaso tiempo con el que cuento, pues de dar al menos algunas de las pinceladas por las que decimos que de esta manera no. La primera, porque para que una ley tenga vocación de perdurar en el tiempo es necesario que se apruebe con el mayor consenso posible. Y la realidad es que con este proyecto de ley ocurre todo lo contrario. De hecho, en el mes de septiembre del año 23, usted dijo que esta ley iba a enfadar a mucha gente. Y mira por dónde sacó usted pleno al 15. Porque salvo a los empresarios hoteleros que lo aplauden, el resto, y me refiero a la FECAM, a la FECAI, al Consejo Económico y Social, a la Confederación Canaria de Empresarias de Las Palmas, a la COE, a FEPECO, a la Cámara de Comercio de Santa Cruz y a un largo etcétera, no solo no la apoyan, sino que entienden que lo que está detrás de este proyecto de ley no es la defensa del derecho de la vivienda, sino impedir la competencia a los de siempre. La segunda, porque este proyecto de ley, tal y como viene definido, va a ser inaplicable, principalmente porque hace oídos sordos a la escasa capacidad de los ayuntamientos canarios para implementar y supervisar las obligaciones que le impone esa norma, sin que pues se prevea la implicación del Gobierno de Canarias en facilitarle apoyo técnico y económico para poder cumplir con el trabajo que esta ley les asigna, independientemente que sean competencias de ayuntamientos y cabildos, pero es que ahora le vienen el aluvión. Y, consejera, las cosas son como son, no como le gustaría a usted o como me gustaría a mí que fuera. Y de no atenderse por parte del Gobierno las reivindicaciones de los ayuntamientos, esta norma de aprobarse tiene muchas probabilidades de pasar a la historia como una ley fracasada. Y es que desde el Gobierno se vendió que el objetivo estrella de esta ley devenía de que era la vivienda vacacional una de las principales causantes de los elevados costes de los alquileres en las áreas residenciales. Y, consejera, desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, sabe bien que le compramos este planteamiento, al punto de que el nuestro era incluso una mayor limitación a la vivienda vacacional en las zonas residenciales. Y dado lo alarmante de los datos que usted de forma reiterada expuso, tanto en el número como en el porcentaje de crecimiento de las viviendas vacacionales en áreas residenciales, lo primero que le planteamos fue la necesidad de establecer una moratoria urgente de nuevas autorizaciones de vivienda vacacional hasta que la ley se aprobara. Pero su respuesta fue que no, que ni hablar. Y las consecuencias de esa respuesta ha sido pues, el incremento en 14 meses de 17.926 nuevas autorizaciones. Cierto es que, según la información de distintas fuentes, la gran mayoría de esas casi 18.000 nuevas autorizaciones, aún contando con la acreditación oficial, no ejercen de modo efectivo esta actividad, pero la realidad es que ahí están. Pero es que además la información que se dio desde el Gobierno o con la que sustentó la escasez de vivienda en zonas residenciales y, por tanto, el elevado precio de los alquileres, pues debido a la proliferación de las viviendas de uso vacacional, fue y sigue siendo generalista y confusa, lo que ha provocado una enorme alarma social que objetivamente no se corresponde con la realidad, porque de la información dada, y voy a hablar en el mes de julio del 24, por poner alguna fecha, porque datos hay de todos los meses, sobre que habían 60.146 viviendas vacacionales, que eran las causantes de la disminución de viviendas residenciales que se pasaban a vivienda vacacional. Pero ¿cuál es la realidad? Que de esas 25.301 se encuentran en suelo turístico, 4.516 en suelo rústico y de las 18.000 o casi 18.000 viviendas que no están ejerciendo actividad, en aquel momento 13.000 eran las que estaban
aprobadas, con lo cual la realidad es que de ese total de 60.146, solo 17.329 están ubicadas en áreas residenciales y, por tanto, solo esas 17.329 viviendas en toda Canarias son las que tensionan el mercado residencial de vivienda, una cantidad que no justifica la alarma social que el Gobierno creó con sus manifestaciones. La quinta, porque este proyecto de ley reconoce las distintas realidades insulares, lo que no hace es reconocer las distintas realidades municipales. Y no es lo mismo Artenara que San Bartolomé de Tirajana o que Las Palmas de Gran Canaria, siendo municipios de la misma isla. Y en ello, además, también incluyo el porcentaje máximo permitido para viviendas vacacionales. Y una sexta, que no la última, porque es que con esta con este proyecto de ley se intenta vestir un santo para ir desvistiendo pues, a otros muchos, ya que no diferencia entre los pequeños y los grandes tenedores. Nombra los grandes tenedores, pero no hace una diferencia en la regulación entre los pequeños y los grandes tenedores de viviendas vacacionales, que a todas luces presentan realidades sociales diferentes. Y además, el proyecto de ley, o el texto del proyecto de ley, perjudica a los pequeños propietarios que acaparan el 89,07% del total de la vivienda vacacional radicada en Canarias, es decir, 55.153 de las 60.146 viviendas vacacionales pertenecen a pequeños tenedores, para los que las ganancias de esta actividad significan un complemento fundamental a la renta familiar, erigiéndose, por tanto, en un auténtico instrumento de democratización de los ingresos provenientes del principal motor de la economía canaria, el turismo, coayudando además de forma decidida a mejorar la redistribución de la riqueza proveniente del turismo. Redistribución de la riqueza que, como todos sabemos, en Canarias cada vez más brilla por su ausencia. En resumen, consejera, un proyecto de ley que ha errado el tiro en un intento de beneficiar a los de siempre, perjudicando a las familias canarias que destinaron sus ahorros a adquirir una segunda residencia para uso y disfrute y, en el caso de que lo necesitaron, una renta complementaria. Un proyecto de ley que adolece de un mínimo de consenso, de muy difícil aplicación y que obvia la realidad social y económica de Canarias, porque Canarias no es un ente inerte, Canarias son todos los que vivimos en esta tierra, y además que anula la democratización de los ingresos que genera el turismo en la isla, potenciando la vuelta a la concentración del mismo en manos de 4. Y, por último, referirme al señor Acosta, que no sé si por ahí. Cierto es que todos los diputados tenemos derecho a presentar enmiendas parciales. Lo que ocurre es que no todos los diputados tenemos el mismo derecho a que las